A los 13 años lo corrieron de su casa. Entonces se enlista en el ejército. Años más tarde, trabajó como empleado en tiendas de conveniencias. Pero negocio que emprendía, negocio en el que fracasaba. El tiempo pasó y después de sus 60 años logra convertirse en millonario. ¿Cómo lo logró? Hablamos de Kentucky Fried Chicken, Harlan David Sanders. Esta es la historia de un obstinado hombre de carácter rudo, que se pasó la vida abriendo y cerrando diversos negocios, fracasando en la mayoría de sus intentos y, después de una vida llena de fracasos, pasados sus 60 años, por fin logra convertirse en multimillonario, fundador de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken. Historia que nos enseña que nunca es tarde para lograrlo. Todo comenzó de la siguiente manera. Corría el año de 1902 en Indiana, Estados Unidos, y un joven llamado Harlan David Sanders, de 12 años, decide dejar de estudiar para centrarse completamente en las tareas de la granja de su familia. Este niño granjero de 12 años se dedicaba a tiempo completo en el cuidado de cabras, cerdos y gallinas, además de arar la tierra y cosechar los frutos, granos y vegetales que producía su granja. ¿Quién imaginaría que un pequeño granjero, con tan poca preparación académica, se convertiría en el dueño de una de las empresas más grandes de comida rápida en todo el orbe? Kentucky Fried Chicken. Esta franquicia de comida rápida comenzó en la terquedad de un abuelo de más de 60 años en el que nadie tenía fe. Cuando David Sanders tenía apenas 5 años de edad, se enfrenta a la terrible pérdida de su padre, quien hasta el momento había sido el cabecilla del hogar. Este fuerte golpe vino acompañado de nuevas responsabilidades que iban a cambiar por completo su infancia. Ahora no solo era un niño huérfano, sino que también debía ayudar a su madre a cuidar a sus hermanos menores, lo que lo hizo desarrollar habilidades en la cocina. Así transcurrieron 5 años más en los que Harlan David Sanders trabajaba arduamente en la granja, a la vez le dedicaba tiempo a sus estudios. Pero mantener en buen estado la granja familiar y cumplir con el colegio era algo complicado para el joven de 10 años. Tan solo 2 años más tarde, la presión, los deberes en el hogar y las necesidades de atención de la granja lo obligaron a abandonar sus estudios. En poco tiempo su madre se volvió a casar y el puesto del hombre de la casa fue ocupado por su padrastro, un hombre de carácter fuerte que abusaba de su poder para maltratar a sus hermanos y a él. Esto hizo que a los 13 años Sanders huyera hacia New Albany, junto a uno de sus tíos. 2 años más tarde, el joven idealista se encontraba trabajando como conductor en tranvía y se topó con 2 hombres que reclutaban chicos para el ejército. El pequeño hombrecito de 13 años estaba convencido de que ese era su destino. David decidió falsificar su certificado de nacimiento para incrementar su edad y así poder alistarse y servir a su nación. Una decisión que lo llevó a permanecer aislado en Cuba durante varios meses. Una vez regresa a Estados Unidos, este hombrecito granjero empezaría a demostrarle al mundo que no le tenía miedo a nada. Retomó sus estudios e ingresó al mundo de las leyes. También trabajó como marino mercante y vendedor de seguros. En medio de todas estas labores, el amor llegó a su corazón, cuando en 1908 conoció a la hermosa Josephine King. En poco tiempo se convirtió en la madre de sus 3 hijos, Margaret, Harlan y Mildred. Con el pasar de los años, Sanders desarrolló un carácter irritable que le ocasionaba problemas con los dueños de los negocios en los que trabajaba.
Esto hacía que el joven Sanders no pudiera durar en ninguno de sus empleos. Incluso llegaba a los golpes con sus supervisores y sus propios jefes. Detestaba recibir órdenes. Así vivió hasta cercanos sus 30 años. Curiosamente, su carácter aguerrido y obstinado sería el encargado de llevarlo al éxito. Pues en un momento de agotamiento, él decidió dejar de probar suerte y empezar a emprender un negocio propio. Con 32 años, inició un nuevo negocio apostando por el área de la iluminación a base de gas de acetileno. Tuvo un dispensador de este combustible, pero al poco tiempo fracasó. Luego probó en el negocio del transporte, con un cruce de ferry en el condado de Clark, que sí se convirtió en un triunfo. Y lo llevó no solo a aumentar, sino también a duplicar sus ganancias. Su recuperación monetaria hizo que se mudara junto a su familia al estado de Kentucky. Ahí se encargó de la administración de una estación de servicio Standard Oil por varios meses. Sin embargo, el 24 de octubre de 1929 ocurre lo impredecible. La bolsa de valores Wall Street cae, afectando en gran parte a la demanda de la gasolina. Esto le ocasionó grandes pérdidas. No tuvo más opción que declararse en quiebra. David Sanders estaba totalmente desesperado. Tenía una familia que mantener. Y él no tenía un centavo en el bolsillo. Después de haber perdido su negocio Harland, al igual que la mayoría de la población en Estados Unidos y el resto del mundo, estaba sin un centavo. Meses después, debido a que había hecho tan buen trabajo, los empleados de la Shell Company le ofrecieron una nueva oportunidad: la administración de una nueva estación de servicio en la Ruta 25, con la única condición de entregar un porcentaje en ventas a la compañía. Esto a inicios de 1930. A los 40 años de edad, una gran idea cruzó por su mente, pues se percató que en la estación donde trabajaba no ofrecía comida a los conductores que se detenían a recargar su combustible. David Sanders se propuso poner en práctica su experiencia en la cocina. Esto sería el gran inicio del imperio gastronómico que luego construiría. Junto a su esposa Josephine, tenían una receta familiar de pollo frito al vacío. Este consistía en una pasta con varias especias y freír pollo al vacío, para no dejar escapar la humedad de la carne. De este modo conservar el pollo crujiente por fuera y suave por dentro, logrando esto en la cocción con aceite. Empezó a prepararlo en su estación de gasolina. Fue de gran aceptación por las personas, pero tenía un inconveniente. Preparar un platillo era bastante tardado. Su receta requería al menos 30 minutos al fuego para lograr la crocancia y jugosidad con la que se caracterizaba su pollo. David Sanders logró reducir la cocción del pollo cubriendo de agua las piezas para evitar la fuga de agua de la carne. Y diseñó una olla express con mayor capacidad a la presión y temperatura. Logró obtener el pollo frito en menos de 8 minutos. Esto fue un éxito rotundo y llevó a que su negocio creciera exponencialmente en pocas semanas. La estación de servicio terminó convirtiéndose en su propio restaurante, llamado Sanders Service Station Coffee. Y con el paso del tiempo, abrió otras sedes en diferentes regiones. La fama de este humilde granjero fue creciendo tanto que en 1935, el propio gobernador de Kentucky lo nombró coronel de Kentucky por el aporte gastronómico que le había dado a su estado. La realidad es que no era un verdadero coronel, pero la distinción hizo que se tomara en serio su papel y se convirtiera en el coronel Sanders para el resto del mundo. Hasta su aspecto físico lo cambió. Se dejó crecer el bigote y la barba, y desde ese momento empezó a vestir exclusivamente ropa de color blanco para verse más distinguido.
Una imagen empezaría a tener poder a nivel mundial, pero todo cambiaría repentinamente. Sin saberlo, el coronel Sanders estaba a punto de perder su exitoso negocio. En 1950 su negocio empezó a experimentar pérdidas, porque el flujo de vehículos a la Ruta 25 había disminuido considerablemente. La razón de ello era la construcción de la carretera estatal 75. Comenzó a tener pérdidas y deudas por mercancía que no se vendía. Esto obligó al gran coronel a vender $75,000 en propiedades y quedar con un ingreso único de $105 que le daba el gobierno. Era el año de 1952 y Sanders, a sus 62 años, aún mantenía un espíritu imparable e incansable. Decidió emprender algo que para muchos parecería una tontería y que la mayor parte de las personas jamás harían. Esto sería lo que por fin lo llevaría a un verdadero éxito. Perseverancia. David Sanders, desesperado de no tener ingresos, decide subirse a su auto, un viejo Cadillac, con su freidora, e ir de puerta en puerta en cada restaurante, ofreciendo su receta de pollo frito crujiente y jugoso. Poco a poco, con su actitud y confianza, fue ganándose a muchas personas que se interesaron en vender su famoso y delicioso pollo. El trato que establecía el coronel, quien era muy astuto, era obtener 4 centavos de dólar por cada pieza vendida. Una vez más el éxito tocó a su puerta. Las ventas se dispararon a través de terceros, y esto impulsó el surgimiento de su nueva empresa, Kentucky Fried Chicken. Para mediados de la década de los 60, más de 600 establecimientos habían comprado la famosa receta de este rey del pollo, que se componía por 11 especias diferentes. Su producto había conquistado otras fronteras, llegando a las ciudades de Canadá. David Sanders vendió gran parte de sus acciones a unos inversionistas por $2 millones. Pero él se mantuvo como la imagen de la marca por un pago de $75,000 al año. En 1970, ya existían 2,700 franquicias que vendían su pollo, y las ganancias habían sobrepasado lo que el coronel Sanders. A inicios de los 80s, la marca fue comprada por la empresa Hoy-Line por $1,400 millones. Después la empresa fue adquirida por PepsiCo. Finalmente, el 16 de diciembre de 1980, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, muere David Sanders. Este hombre se convierte en un ícono de la perseverancia y disciplina. Nos enseña a todos el no rendirse jamás.